Por mucho tiempo, la creatividad habitó esta extraña zona protegida. La gente estaba dispuesta aún a aceptar que las máquinas podían calcular más rápido, recordar más, buscar más ampliamente y procesar patrones que ningún humano podría igualar jamás. Esa parte se sentía inevitable. Sin embargo, la creatividad se sentía diferente. Se sentía desordenada, emocional, irracional, de una manera que no se traducía fácilmente en código. Incluso cuando los primeros modelos generativos crearon imágenes, música y texto impresionantes, persistía la creencia de que solo remezclaban y reorganizaban lo existente, sin entrar al espacio del pensamiento humano original. Esa creencia ahora está bajo presión. No fue una demostración viral ni un resultado llamativo en redes sociales lo que cambió, sino algo mucho más incómodo. Una comparación a gran escala que reemplazó opiniones por humanos y la inteligencia artificial. A través de las mismas tareas creativas, los calificaron con las mismas herramientas y compararon los resultados a una escala que es difícil de ignorar. Al eliminar el juicio subjetivo y no cuestionar si algo es creativo, los resultados destacan más en ciertas medidas de creatividad. Los sistemas de IA ya superan al humano promedio. Esa frase cambia la conversación, no porque las máquinas entiendan arte o emoción, sino porque nos hace enfrentar algo más profundo. Uno de los componentes fundamentales de la creatividad es la capacidad de generar ideas que están muy alejadas entre sí en significado y contexto. Resulta que eso es algo que las máquinas pueden hacer extremadamente bien. La tarea que reveló esto parece simple a primera vista. Se les pide a los participantes que propongan un pequeño conjunto de palabras que sean lo más diferentes posible entre sí, no opuestos ni conceptos o palabras similares, sino términos muy distintos en significado, uso y contexto. Entre más lejos estén esas palabras en el espacio semántico, mayor será la creatividad. Al principio parece trivial, como un juego de palabras de acertijos. Desde lo cognitivo, esto es fundamental. El pensamiento asociativo permite saltar entre conceptos lejanos, no solo seguir rutas mentales habituales. Es un ingrediente clave de la creatividad, sobre todo al inicio, cuando las ideas son sueltas y exploratorias. La creatividad inicia explorando ampliamente antes del refinamiento, juicio y ejecución. Cuando se le dio esta tarea a más de 100.000 personas, los resultados siguieron un patrón familiar. La mayoría quedó en un punto medio. Algunos tuvieron problemas para avanzar y otros lo hicieron bien. Un grupo más pequeño destacó generando combinaciones de mayor rango conceptual. Al asignar la misma tarea a los grandes modelos de lenguaje, la comparación fue incómoda, ya que varios modelos no solo igualaron, sino superaron el promedio humano. Un modelo superó significativamente el promedio humano y otro lo igualó casi por completo. Algunos modelos pequeños superaron a los grandes, lo que indica que el tamaño no determina el rendimiento creativo. En ese punto sería fácil llegar a la conclusión de que la IA ha alcanzado la creatividad humana. Esa es la versión de la historia que se difunde más rápido en línea. Esa interpretación cae si ves más allá de los promedios. Cuando los investigadores dejaron de comparar la IA con todas las personas y, en cambio, se enfocaron en los humanos más creativos, el panorama cambió drásticamente. La mitad superior de humanos obtuvo mejor puntaje que todos los modelos de IA. Al reducir al 25% superior, la brecha creció. Al centrarse en el 10%, la diferencia fue clara. Los humanos creativos lograron resultados que la IA no pudo igualar, sin importar el modelo o ajuste. Esto no es una curva suave donde las máquinas avanzan constantemente hacia la creatividad humana. En todos los casos, es un cambio abrupto. La IA ha cruzado el umbral del rendimiento promedio, pero se topa con un techo cuando alcanza el rango superior de la capacidad creativa humana. Ese techo es importante porque nos indica dónde está realmente el límite en este momento. Para entender esto, ayuda a ver en qué destaca la IA. Los modelos de lenguaje exploran eficazmente, muestran el espacio lingüístico, combinan conceptos distantes y evitan los atascos mentales comunes en humanos. Muchas personas agrupan inconscientemente ideas alrededor de temas y experiencias familiares. Las máquinas carecen de historia personal, hábitos o sesgos emocionales, salvo que estos se integren mediante los datos. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial carece de algo que los humanos usamos constantemente sin siquiera darnos cuenta: el juicio. No sabe qué ideas importan, resuenan o merecen desarrollarse más. Genera distancia, novedad y variación,
pero no comprende el significado ni siente cuando algo encaja. La diferencia es más clara cuando la tarea implica escritura creativa y no solo palabras aisladas. Humanos e IA crearon poemas, resúmenes de películas y piezas de ficción, que se analizaron con medidas objetivas para evaluar diversidad semántica, imprevisibilidad y complejidad estructural. De nuevo, el patrón se repitió. La IA igualó o superó a escritores humanos hábiles frente a la escritura promedio, pero siempre se quedó corta. Formatos largos permitieron a la IA expandirse. Los restringidos mostraron ante sus límites. Cuanto más requería una tarea intención, coherencia y moderación selectiva, más se destacaba la creatividad humana. Había otra capa sorprendente en esto. La creatividad de la IA resultó ser altamente ajustable. Un parámetro técnico controla qué tan predecibles o aventurados son los resultados de un modelo. En configuraciones bajas, el sistema juega a lo seguro, repitiendo palabras de alta probabilidad y estructuras familiares. En configuraciones más altas, toma más riesgos, explora combinaciones inusuales y expande las ideas más en el espacio semántico. A medida que este parámetro aumentaba, las puntuaciones de creatividad subían drásticamente, la repetición de palabras disminuía y los resultados se volvían más variados. A altos niveles, la creatividad del modelo superó a la mayoría de respuestas humanas, pero esto tuvo un costo que puede pasar desapercibido al ver solo los números. Con más exploración, la coherencia se debilita. Si te excedes, la salida deja de ser creativa y se vuelve dispersa. Los humanos equilibran intuitivamente, exploran, retroceden y perciben cuando la novedad es solo ruido. La IA explora solo por instrucciones, no porque sepa cuándo debe seleccionar. Además, la formulación de indicaciones fue clave. Pequeños cambios en la forma en que se planteaban las instrucciones producían cambios significativos en los resultados. Al animar a los modelos a pensar en el origen de las palabras en vez de su significado superficial, las puntuaciones de creatividad subían más. Esto resalta algo esencial sobre la creatividad de la IA. No es autodirigida, está moldeada por la intención humana en cada paso. Esto es importante cuando la gente empieza a hablar de reemplazo. Estos hallazgos no indican que la IA reemplazará a los creativos, sino que la base creativa ha cambiado. Ahora las máquinas pueden realizar tareas que antes necesitaban creatividad humana. La lluvia de ideas en etapas tempranas, la expansión de ideas, la generación de variaciones y la redacción exploratoria ya no están protegidas únicamente por una barrera humana. Al mismo tiempo, los niveles más altos de trabajo creativo siguen siendo firmemente humanos. Las personas en ese espacio no solo generan ideas, las evalúan, descartan la mayoría, refinan las importantes y las vinculan con experiencia, emoción, cultura y propósito. Esa capa no la capturan estas métricas ni la reproducen los sistemas de IA actuales. Un giro revelador en los resultados es que algunas versiones nuevas de los modelos rindieron peor en creatividad que las anteriores. Mejorar eficiencia, costo y alineación reduce la diversidad y aumenta la repetición y previsibilidad. Esto sugiere una verdadera compensación. Hacer que los modelos sean más seguros, baratos y confiables puede eliminar silenciosamente los comportamientos que parecen creativos bajo un análisis objetivo. Los humanos no están optimizados de esta manera. Su creatividad es ineficiente por naturaleza. Desperdicia tiempo y explora callejones sin salida, siguiendo obsesiones sin sentido. Esa ineficiencia es útil cuando la originalidad es más importante que la confiabilidad. No es un control de la creatividad, sino una reducción del punto medio. La brecha entre la producción creativa baja y promedio disminuye, mientras la diferencia entre la creatividad promedio y excepcional es más notoria. Ese cambio tiene consecuencias reales. Antes la creatividad promedio destacaba, pero las expectativas cambiarán. En áreas donde el gusto, juicio y dirección determinan el éxito, estas cualidades son más valiosas. También hay una pregunta más profunda detrás de todo esto, una que va más allá del miedo o la exageración. ¿Qué miden esas pruebas si las máquinas obtienen buenos resultados en creatividad sin pensar como humanos? Captan algo real y relacionado con la creatividad humana, pero no el fenómeno completo. La creatividad no es solo divergencia, también es intención, restricción, significado y compromiso. La inteligencia artificial hoy opera casi solo en la fase divergente y genera posibilidades. Los humanos generan, juzgan, eligen y se comprometen. Ese ciclo transforma la creatividad en cultura, arte e innovación, no solo en un resultado.
es más una redefinición que un final. La exploración se está volviendo barata y la dirección abundante se está volviendo escasa. Si se usa sin cuidado, la IA aplana el trabajo creativo en una fórmula. Si se usa intencionalmente, amplía el espacio de exploración humana sin sustituir el juicio. El riesgo real no es que las máquinas sean creativas, sino que los humanos confundan cantidad con valor y pierdan criterio. Cuando hay infinitas ideas disponibles, saber elegir lo importante se vuelve la habilidad clave. Esa habilidad sigue siendo humana y la creatividad aún es de quienes pueden unir ideas con intención, no solo rápido. Deja tus comentarios, da like si te fue útil y suscríbete. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.